Buen día. A continuación, vamos a hablar sobre el constructivismo pedagógico. Quienes habla José Bernal y el compañero León Rommel Mejía, estudiantes de la Maestría en Educación para la Innovación y la Ciudadanía. Siguiente. Para hablar de este tema y tenemos nuestra pregunta central que dice ¿de qué modo el constructivismo pedagógico aporta a la afectación de subjetividades más deseantes para una relación con el saber cultural, social y disciplinar? Para poder dar respuesta a esta pregunta, vamos a pasar o a dialogar acerca de tres personajes importantes de esta teoría del constructivismo, quienes son Jean Piaget, Vygotsky y Brunner. De acuerdo, José, muchísimas gracias. Iniciamos entonces nuestro diálogo con el pensador Jean Piaget y la epistemología genética que él propone. Piaget se enfoca especialmente en la descripción de unas etapas del desarrollo del aprendizaje que todo individuo tiene desde que nacemos, desde que llegamos al mundo, hasta que vamos desarrollándonos en nuestra juventud. Cada una, cada una de estas etapas va llevando al individuo a unas capacidades que le permiten adquirir el conocimiento a partir de la experiencia. ¿Tú consideras, José, que estas etapas que nos propone Piaget son una buena descripción de cómo el individuo adquiere conocimiento, de cómo un individuo aprende en este mundo? Yo creo que la intención de Jean Piaget al proponer los estadios eh, es, digámoslo así, categorizar o clasificar qué puede y qué no ha alcanzado a desarrollar el individuo. Empecemos por el niño. Él habla de la etapa sensoriomotor, ¿sí? Allí es donde el individuo, el niño, está explorando el mundo a través de sus sentidos, ¿sí? Es como el aporte que tiene él frente a esta etapa. La siguiente etapa es el estadio representacional. Habla de una edad de 2 a 11 años donde los niños desarrollan algunas capacidades para usar símbolos, representaciones mentales, eh, puede pensar en objetos, en eventos no presentes. Entonces, l- podríamos decir, lo que busca Piaget o lo que quiso mostrar mejor era cómo iba desarrollándose biológicamente eh, eh, la cognición. La última etapa, estadio de operación, el estadio de operaciones formales, que habla de los 11 a los 16, entonces ya podemos hablar de los adolescentes, ya tienen un mayor desarrollo de sus capacidades, ya pueden pensar de manera abstracta, tener algunos razonamientos lógicos, formular algunas posibles respuestas o hipótesis para entender mm, algunas situaciones y reconocer, podríamos decir, reconocer algunos conceptos abstractos, por ejemplo, el de justicia y el de libertad. De acuerdo, José. Muy importante reconocer este primer aporte de Piaget, ¿verdad? Como uno de los grandes pensadores de las teorías del aprendizaje a inicios del siglo XX. Sin embargo, a pesar de estos importantes aportes hechos por Piaget, reconocemos en Vygotsky una etapa, digamos, eh, que hace crecer el entendimiento que se tiene sobre las teorías del aprendizaje. Vygotsky, con su teoría sociohistórica del aprendizaje, nos habla del concepto de zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre el desarrollo real, es decir, lo que un niño puede hacer de manera autónoma sin la ayuda de nadie, y el desarrollo potencial, aquello que el niño, la niña, el joven, el adolescente puede realizar con la ayuda supervisada de un adulto. Es interesante cómo Vygotsky entonces nos presenta el rol del docente como un mediador. Y ayer ya nos hablaba también de qué tiene que hacer un docente, cuál es su papel dentro del aprendizaje del estudiante. Sin embargo, Vygotsky lo deja de una manera mucho más clara en términos del papel mismo del docente como mediador
para permitir que ese niño, esa niña, ese adolescente pueda superar sus límites en el desarrollo real y aproximarse cada vez más a su potencialidad dentro del desarrollo próximo. Es importante resaltar también la importancia que le da Vygotsky a las relaciones sociales como parte fundamental del aprendizaje. Y estas relaciones están mediadas por el lenguaje, por el signo, como la herramienta que nos permite conocer el mundo. Entonces, la pregunta de pronto que le haríamos a nuestro compañero José en este momento es, ¿qué opina él de esta postura de Vygotsky frente a la importancia del signo dentro de lo que hoy conocemos hoy como la semiótica para el aprendizaje del individuo? Bueno, primero hay que resaltar que ese acompañamiento o el cómo se ve al adulto como guía para, digamos así, potenciar eh, las habilidades, el desarrollo cognitivo real del niño, tiene ese componente o esa herramienta que es el lenguaje. El lenguaje no solamente servirá para comunicarse, sino que a su vez el lenguaje ayuda a que los aprendizajes se organicen eh, de manera, digámoslo así, o mejor, que el lenguaje ayuda a que l- lo cognitivo o el aprendizaje, los saberes, tomen un orden, ¿sí? Entonces, Correcto. de allí la importancia, digámoslo así, de esa mm, relación, ¿sí? De esa relación social de la que habla Vygotsky también. Para él es muy importante, ¿cierto? Y se sale un poco más de lo que hablaba Piaget, únicamente de lo biológico, sino también le da esa gran importancia a esas relaciones sociales, ya que a partir de esas relaciones sociales se potencia ese nivel de desarrollo. Y el lenguaje es esa herramienta que no solamente sirve para comunicar, sino que también nos ayuda a organizar los aprendizajes. De acuerdo, así es. Bueno, continuamos entonces en este diálogo, ahora introduciendo los aportes de Jerome Brunner y su aprendizaje por descubrimiento, quien dentro de esta construcción que hemos identificado, que es la teoría del aprendizaje, ¿verdad? Primero con los aportes de Piaget desde las teorías genéticas del aprendizaje, continuamos con Vygotsky y el aporte que hace desde la importancia que se le da a lo social para que el individuo pueda aprender. Ahora llegamos a una etapa donde Brunner nos propone aprovechar todos estos aportes hechos por sus contemporáneos para llevar el aprendizaje, las teorías del aprendizaje a la praxis dentro del aula. Entonces, Brunner nos propone que la zona de desarrollo próximo es el andamiaje a partir del cual el niño puede llevar su nivel actual de conocimiento a uno más elevado, ¿verdad? Guiándose por lo que ya Vygotsky nos había dicho. Para esto, ¿qué nos propone? Nos dice que el aprendizaje está basado en el descubrimiento, en la autonomía que el niño, guiado por el docente, adquiere a través del descubrimiento. El conocimiento que adquiere el niño, la niña, el adolescente a través del descubrimiento sin la ayuda de alguien que, digamos, que le presente esos saberes. Simplemente es el docente entonces aquí adquiere la connotación de alguien que da una información adicional y guía hacia el descubrimiento de nuevas relaciones que permiten que el estudiante vaya mucho más allá. Entonces, en el diálogo que hemos sostenido con el compañero José Bernal, me gustaría preguntarle él qué opina de esta nueva postura de Brunner donde se enfoca esta teoría del aprendizaje mucho más dentro del aula y no tanto desde lo psicológico, José. Pues me parece importante porque siento que él le da una mirada de pronto a lo metódico, ¿sí? Al qué se debe enseñar, el cómo se debe enseñar, cómo le acerco esos aprendizajes o esos conocimientos, en ese caso al estudiante, ¿sí? ¿Qué necesita aprender? Y lo más importante, ¿sí? Y yéndonos un poco más allá del método, es cómo Brunner busca colocar la cultura en el centro del desarrollo humano.
Es decir, él propone que la cultura es esencial para la transformación del mundo y para la construcción de la identidad. Eh, lo que quiere decir que él quiere de alguna manera contextualizar, ¿sí? Y colocar esos aprendizajes más cercanos a la experiencia del individuo, ¿sí? Ya, Eh, de acuerdo. facilitando así, pues obviamente, digamos así, el darle significado a esos conocimientos, ¿sí? El que los conocimientos no queden allí aparte, sino que tengan para la propia experiencia un significado. Excelente, así es. Bueno, entonces la idea detrás de este diálogo es poder responder la pregunta que ya José nos planteó al principio, de qué modo el constructivismo pedagógico aporta la afectación de subjetividades más deseantes para una relación con el saber cultural, social y disciplinar. Después de este diálogo que hemos tenido, José, ¿qué primer aporte crees que podríamos resaltar para responder a esta pregunta? Yo considero que el constructivismo pedagógico hace aportes significativos a esa afectación de subjetividades. Un ejemplo podría ser, fomenta la autonomía. ¿Sí? El constructivismo enfatiza el papel activo del estudiante en su propia construcción del conocimiento. El estudiante o el sujeto debe interesarse y promover por sí mismo ese deseo de aprender. ¿Sí? Los estudiantes se sienten responsables de su propio proceso educativo. Otro aspecto importante del constructivismo podría decir que o mejor, enfatiza en la experiencia personal. ¿Sí? El constructivismo valora las experiencias previas, los conocimientos existentes del estudiante. Además, como le decía hace un momento, conecta esos conocimientos o esos nuevos conocimientos con sus experiencias personales. De esa manera estimula la relación con el saber, con lo cultural, con lo social, eh, lo cual de alguna manera toma relevancia y el estudiante logra entender la aplicación que estos conocimientos que él ha ido descubriendo le sirven para sus propias vidas. Otro aspecto importante me parece que desarrolla habilidades críticas y creativas, el constructivismo, en la medida en que fomenta ese pensamiento crítico, ayudando al estudiante a desarrollar una actitud más activa, eh, a enfatizar más en la importancia del conocimiento, que cuando se enfrente, por ejemplo, a un problema, logre tener algunas alternativas en esa solución o lo que llamamos hoy en día podría ser resolución de problemas. No solamente darle una solución, sino buscar alternativas y que esas alternativas sean innovadoras. De esta manera podemos decir que esas afectaciones a las subjetividades son positivas, ¿sí? Le permiten al estudiante comprender nuevas ideas, comprender formas de vida, comportamientos que desde lo cultural, en el contexto en el que está el estudiante, pueden ser extraños para él, pero al conocer o tener la capacidad de comprender esas nuevas ideas y de aceptar esas nuevas ideas, pues logra conocer o ampliar su visión del mundo. Sí, señor, así es. Bueno, también de pronto sumando a lo que aporta José, me gustaría también resaltar la importancia del constructivismo al reconocer la interacción como base del aprendizaje de los sujetos a través de la contextualización, de cómo el individuo le da sentido y propósito a lo que aprende a través de darle, de reconocer cómo lo cultural y la sociedad en la que estamos inmersos le dan significado a lo que aprendemos, le dan la importancia en nuestras vidas a lo que aprendemos día a día. Entonces, bueno, este fue el diálogo que queríamos obtener con ustedes. Les agradecemos mucho por escucharnos. Nos gustaría finalizar con esta conclusión. El constructivismo pedagógico no solo facilita la adquisición de conocimientos, sino que también fomenta una relación más deseante y significativa con el saber cultural, social y disciplinar,
al promover la autonomía, como ya mencionamos, la interacción social, la contextualización del conocimiento, la relevancia personal y el desarrollo de habilidades críticas. Les agradecemos mucho por habernos escuchado. Que tengan un muy feliz día. Muchísimas gracias, León Rommel.